Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Araganes Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un tema que ahora sí que lo venimos anunciando desde hace varios días y es Dostoyevsky. Específicamente, este podcast no vamos a dar una clase magistral de Dostoyevsky ni nada de eso, sino que vamos a hacer, inspirados en otro programa, una invitación a que me dirán, bueno, una invitación a la lectura de Dostoyevsky. La novela principal que va a ser de esta sesión va a ser Humillados y Ofendidos. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a descartar alguno de sus trabajos, puesto que también de vez en cuando tocaremos Noches Blancas, Memorias del Subsuelo o inclusive Crimen y Castigo. Pero la principal del día de hoy será Humillados y Ofendidos. Entonces, con esto presento a mis colegas que están aquí, que es David Hidalgo. Hola. Rogelio Treviño. Buenas tardes. Y Ciro Rufo. ¿Qué tal? Bueno, y sin más show, vamos directo a lo primero, y es que esta novela, que aquí la tengo en mis manos, es una edición de Aguilar, que ya está venida a menos el pobre librito, pero todavía da fuerza para seguir, que agradezco haber tenido la oportunidad de leerlo. Empecemos por lo que más me llama la atención de esta novela, y es algo que ya habíamos comentado nosotros. Personajes. David dio un comentario sobre una entrevista que dio una opinión fundamental a mi punto de vista sobre lo que es la novela y sus características, que le voy a pedir que si lo puede repetir el comentario para aquellos que nos escuchan. Sí, no, pues yo mirando en YouTube unas entrevistas a Bioy Cázares, este narrador argentino, a él le preguntan sobre si es un escritor de novela o de cuento o otra cosa, y él les contesta, pues elementalmente soy un cuentista. Y sobre todo lo que resalto de esa entrevista es que Bioy Cáceres nos dice que el cuento es el relatar una historia. Bioy Cáceres dice, yo hago historias, yo cuento historias, ¿no? Y la novela, a diferencia, es sobre personajes, cuenta sobre personajes, y a veces los personajes en una u otra novela terminan saliéndose de control, a veces sobre la misma historia. Entonces creo que es fundamental lo que dijo Bioy Cáceres sobre el cuento es sobre una historia y la novela es sobre personajes. Y pues Dostoyevsky, pues sabemos que es un novelista esencialmente de personajes, o sea, los personajes que él saca son que se valen por sí mismos sobre la historia. A veces la historia ya ni importa, son los personajes con los que uno sigue leyendo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en esta novela, que es la columna vertebral del audio, los personajes la verdad que nunca decepcionan. Así como una breve lista, mencionar que el protagonista se llama Vaina, digamos que su ayudante se llama Nelly, una pequeña de alrededor de 8 años, y algo que se va a relacionar más adelante con Noches Blancas es que en esta novela, Humillados y Ofendidos, está muy presente el amor. Ahí de repente vamos a tocar ese tema. Y continuando con los personajes, está Alyosha, alguien fundamental en esta novela y que se revela porque es fundamental hasta el final. De antemano menciono, aquí vamos a hablar con spoilers. Nosotros invitamos a la lectura, pero los spoilers se aceptan, porque no crean que el spoiler les va a arruinar la novela, o las novelas de plano, porque son tan buenas que de verdad el spoiler no te va a afectar en nada. Los invito a leerlos con o sin spoilers y no tengan miedo sobre ello. Si una obra es buena, la disfrutan inclusive sabiendo los spoilers. Bueno, Alyosha es un personaje fundamental porque, de antemano les digo, es el padre de Nelly, de una de los protagonistas de Humillados y Ofendidos.
Y después está ya la familia de Nelly, que sería su mamá o Mameshka, como le dice, su abuelo que es Smith, y ya el rival amoroso de esta Natasha, que es Katia o Katerina Fyodorovna o Ivanovna, si mal no recuerdo. Esos nombres tan bonitos que ponen. Bueno, primero que la complejidad de los personajes, así de manera de ver, para llamar la atención de ustedes, es ¿qué tiene de bueno esta novela para dar en un personaje? Fácil y sencillo. Y les haré una lista. Uno, complejidad. O sea, de antemano es súper complejo. Dos, es la relación entre personajes. Porque cuando lean esta novela verán que el personaje de Vaina y Nelly terminan en una situación que, bueno, no terminan, pero durante gran parte de la novela están en una situación muy tierna de padre e hija, que de hecho da algo mucho de qué hablar porque habían mencionado hace mucho que el escritor termina escribiendo de sí mismo, o sea que toda su escritura es biográfica pese a que sea la ficción, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Sabiendo la biografía de Dostoyevsky, que para esto recomiendo los videos que hizo la UNAM, son alrededor de 7 videos que hablan de sus novelas y su biografía, bellísimos videos, bellísimas conferencias. Ahí te enteras de que Dostoyevsky tenía problemas con su padre y de hecho se sintió culpable de la muerte de este cuando los mujiks lo asesinaron. Entonces, esta novela que tiene una relación paternal tan potente y tan buena y en momentos tan desastrosa y catastrófica no da para mantenerlo en un solo video. Sin embargo, mi idea, bueno, mi objetivo es decirles que de verdad que esto es una maravilla en el sentido de las relaciones familiares. Es la clasificaría como que la joya de la corona de esta novela es la relación familiar que plantea, bellísimo. Y de ahí ahora les voy a contar brevemente la historia. Vaina es un escritor, ahora sí que volviendo a la biografía de lo que hace Dostoyevsky, es un escritor que tiene problemas físicos, tiene situaciones de enfermedad malas, gravísimas en ocasiones, hasta el grado de arruinar totalmente su día. Y digamos que no vive de la mejor manera posible, podría vivir mejor. Y en una de esas, de los azares de la vida, se topa con un anciano y su perro, Ashoka, no recuerdo, Ashoka, no recuerdo si iba a la... Y este anciano de mirada gris, clasificaría hasta de feo, es muy viejo, ya está en sus últimas. Y resulta que Vaina ve cómo fallece. Y se entera de todo esto y va por X o Y razón, termina en su departamento, lo ve, es un departamento que es aceptable, tiene el techo un poco bajo, pero es aceptable, y decide tomarlo. O sea, ocupó un lugar donde vivir y lo va a tomar. Lo renta. Y en una ocasión que va a salir de su casa, o de su nueva casa, para ir a ver a Natasha, se topa con una niña que lo ve todo impactado porque la niña esperaba ver a alguien más, pero él no entiende qué onda y la niña va y se va corriendo. Posteriormente se sabrá que esa niña es Nelly. Entonces Vaina continúa su día y termina en casa de la familia de Natasha, y ahí se va enterando de todas las situaciones que posteriormente se van a dar con la novela, que presentan la situación del amor de Natasha con Alyosha, que en primera situación lo presentan como un señor caballeroso, ingenuo, alegre, todo eso, y al final de la novela te van a dar una idea bastante horrenda de lo que puede ser una persona o al olvidarse de sus hijos, retomando otra vez la situación padre-hija. Y de ahí prosigo narrando que la historia continúa y llega al punto que para mí es lo más fundamental cuando se trata de lo que les menciono, esta relación padre-hija de la novela. Y es cuando Nelly decide ver cuando Vaina se topa con Nelly de nuevo y Vaina ve la situación tan precaria en la que vive la pobre niñita, y decide hacer algo al respecto, porque después se va enterando de que el viejo, que se llama Smith, es su abuelo. Yo no voy a
dar comentarios de psicoanálisis, ni mucho menos. Pero si yo fuera en esa situación y veo que una pobre niña está buscando a su abuelo y de repente llega a mi casa preguntando qué ha sucedido con él, pues lo mínimo que quieres hacer es consolar a la pobre niñita y darle un vasito de agua o algo. Entonces, el protagonista empieza como a hablar con esta niña, así intenta preocuparse por ella, pero leve. Es hasta la situación en que la niña le cuenta cómo vive y hasta que él lo ve, que decide tomar cartas en el asunto junto con un amigo de él, que ambos deciden llevarse a la niña y que la niña va a estar con Vaina por un tiempo, de fecha indefinida. O sea, de plano ya planeaban ahí cuidarla y que la niña viviera su vida, pero ahí tener a su mentor que fuera Vaina. Bueno, en cuestión de personajes, yo ahora aquí si menciono algo que les llama la atención, que me dicen, oye, en tal lectura se ve algo similar, avísenme y yo les voy a pasar la palabra. Voy a empezar con Vaina, el protagonista. Voy a ir mencionando de antemano todo, y es el falso papá de la novela. No sé si de repente aquí alguno quiere hacer un comentario. La figura paterna está presente en toda la novela. Está con el padre de Alyosha, que clasificaría de desgraciado en ocasiones, aunque hay veces que, tratándose de Dostoyevsky, personajes así de crueles, pues se pasan. Vaina, al ser una persona mal físicamente y se topa con que Nelly tiene ataques epilépticos, otra vez biografía de Dostoyevsky, decide cuidarla, y aquí inicia la situación. La novela narra de manera bellísima, aplaudo al traductor de esta edición, que narra la relación que tienen ellos, de cuidarse, sobre todo Vaina, Nelly tiene este sentimiento de que la van a dejar olvidada si no hace algo de provecho ante su situación en la casa nueva, y Vaina es un humanista al por mayor, puesto que se preocupa de que Nelly esté bien cuidada, y él tiene escasos recursos. Por ello, empieza como a gastar dinero en ella, de que ropa, y le empiezan a dar regalos a Nelly para que siga así, que tenga más bienes materiales, pues. Ahora sí que la niña disfruta un poco de su vida. Entonces, y eso no es solamente el único arco de Vaina. Otro arco es su situación amorosa con Natasha, que de antemano digo, y les voy a leer el final. La novela termina con un diálogo de Natasha que se refiere a Vaina, y le dice: hubiéramos podido vivir siempre felices juntos. En un final melancólico, un poco triste, y ya cerrando. Sí, yo creo que, o sea, yo solamente he leído Noches Blancas, pero el tono melancólico pues parece siempre estar inserto en las obras de Dostoyevsky. Algo que ahorita pienso es sobre cómo las relaciones, ya sea amorosas o en ese caso familiares también, pues son como un vehículo que utiliza Dostoyevsky para mostrarnos pues la naturaleza de sus personajes. En el caso de el protagonista de Noches Blancas con su Nastenka, pues el narrador, el protagonista, pues se encuentra de manera fortuita a Nastenka, y él pues queda sumamente enamorado, y todo ese transcurso en donde pues quiere digamos cortejar a Nastenka, quiere ser su pareja, nos damos cuenta de este personaje que es un melancólico, que se guía por sus pasiones, que está solo, y lo único que Dostoyevsky hace pues es mantenernos en tensión durante el transcurso de ese planteamiento amoroso, para devolverlo aún más, a hundirlo en la soledad, que pues, o sea, pues es una obra, no quiero decir menor, pero es una obra de formación de Dostoyevsky para sus grandes novelas
como Crimen y Castigo, Los Demonios o Los Hermanos Karamazov, pero que ya, o sea, vemos un sello de Dostoyevsky que pues va a quedar para las obras venideras. Sí, es cierto eso, estoy de acuerdo con lo que mencionas, que esa novela, pues, como sabemos, tenía al Dostoyevsky primerizo y todo eso, todavía no era lo que nosotros actualmente asociamos a lo que es Dostoyevsky, pero aún así, y es por eso también que yo considero que Noches Blancas es un libro perfecto para poder iniciar a leer a Dostoyevsky. Primero por una cosa, y es el personaje principal. Muchos sabemos que los personajes de Dostoyevsky son en su mayoría trastornados mentales. Estos sujetos tienen algún trastorno mental que Dostoyevsky utiliza esto para analizar el personaje, para mostrarnos todo lo que es él, su psicología, y en eso se llega a sostener el libro. Utiliza los trastornos mentales de sus personajes para psicoanalizarlos. Y yo considero que el personaje, bueno, al igual que David, yo solo he leído Noches Blancas, pero por todo lo que sé, lo que he investigado, podría decir que el protagonista de Noches Blancas es el personaje más normal, entre comillas, que tiene Dostoyevsky. Porque como tal, él no es un trastornado mental. Realmente no padece ningún trastorno. Solo es un hombre sumamente solitario. Esto se puede incluso entender en el principio, que aunque todo lo narra con optimismo, pues sus amigas son las casas. Se nos muestra que él no tiene amigos ni nada de eso, que los años que ha vivido pues realmente ha sido en soledad, y que de hecho muchos suelen decir que Noches Blancas es una novela romántica de Dostoyevsky, el género romance, pero la verdad yo no lo creo tan así. Claro que el romance está presente en Noches Blancas, por supuesto que lo está, pero yo he pensado que el romance en sí es el que funciona como puente en esta novela. El romance es el puente que nos lleva al verdadero tema de Noches Blancas, que es la soledad del personaje, y que inclusive podríamos también aplicarla en Nastenka, que al creer que su amado la abandonó y al sentirse sola, pues no quiere estar sola, así que decide quedarse con el protagonista, cuyo nombre actualmente ahorita no recuerdo. Decide entregarse a él pese a incluso decirle en la cara que no lo ama, pero que aprenderá a hacerlo, y que si él la ama, para ella es suficiente. Es decir, ella en su soledad siente la necesidad de aferrarse a alguien, aunque ella no ame a este alguien. Con tal de ella misma ser amada, eso le basta. Y es por eso que yo creo que la soledad, en este caso, es el tema principal en Noches Blancas. Y al no ser en sí el personaje principal uno con un trastorno muy complejo, o una psicología muy compleja más allá de su absoluta soledad, es una novela perfecta para iniciar a leer al gran maestro ruso. Bueno, con eso que decías de la mayoría de los personajes de Dostoyevsky tenían trastornos mentales, bueno, no lo voy a negar. En la mayoría de los libros parece que sí hay personajes con algún problema emocional o mental. Yo tengo el caso muy en mente de Raskolnikov, y cómo Dostoyevsky desarrolla este personaje durante toda la novela. Hablo de Crimen y Castigo. Muy bien, en esta novela pues seguimos al personaje de Raskolnikov, que pasa por situaciones económicas malas y tiene que conseguir dinero de algún modo. Pues
conocemos toda la situación, asesina a la usurera y se roba toda la plata y luego la esconde. Dostoyevsky empieza entonces a desarrollar a este personaje a través de esas verdades que se reprimen, de esas ansiedades que pasan cuando alguien llega porque cree que alguien lo ha descubierto. Ese es como que un peso que va día a día. Bueno, esas cuestiones las desarrolla Dostoyevsky. También hay cosas muy distintas en su narrativa. Por ejemplo, en Memorias del Subsuelo hay una especie de búsqueda de expresión o de identidad en Memorias del Subsuelo. Bueno, porque toda la historia de Memorias del Subsuelo ocurre después de los acontecimientos que se narran, más o menos como una especie de Robinson Crusoe, porque este hombre de Memorias del Subsuelo está en una habitación encerrado, que él mismo lo dice. Bueno, y este hombre admite que tiene problemas, pero también dice que necesita hablar. Por ejemplo, el inicio de Memorias del Subsuelo dice así: soy un hombre enfermo, soy un hombre despechado, soy un hombre antipático, creo que padezco del hígado. Sin embargo, no sé nada de mi dolencia, ni sé a ciencia cierta de qué padezco. O sea, ahí nos muestra como que la personalidad de este personaje, alguien antipático al que no le importa nada, porque él mismo dice después así llevo viviendo desde hace largo tiempo, unos 20 años, ahora tengo 40, antes era funcionario público, pero ahora no lo soy, era un mal funcionario, grosero y gustoso de serlo. O sea, aquí ya vemos como que una cualidad de estos personajes, pero más adelante todavía nos afirma este personaje: mentí hace un momento cuando dije que había sido un mal funcionario público, mentí por despecho. Solo quería divertirme a costa de los solicitantes y de ese militar. En realidad nunca he podido ser malévolo del todo. O sea, Dostoyevsky pone a este personaje como alguien indeciso, alguien que no sabe qué ser o qué pensar cuando actúa. O sea, de este modo veo como Dostoyevsky desarrolla personajes, porque él busca explorar la mente humana. O sea, ya no es una cuestión de que el personaje es porque es, no, sino que ya como que busca darle justificación a estos personajes, darles esa parte humanística que tienen. Bueno, ahora retomando muchos temas que se acaban de mencionar, pero algo que yo quiero seguir, que ahora sí que sea algo definitivo por este podcast, es mencionar la complejidad. Bueno, ya no mencionarla, sino demostrarle la complejidad de sus personajes, pero sobre todo la complejidad que plantea Dostoyevsky en el sentido, o bueno, refiriéndome a la idea que plantea en esta novela y en lo que leyeron mis colegas de lo que es el ser humano, tanto lo bueno como lo malo. Les invito a hacer memoria de las situaciones positivas y negativas que hay en las novelas que leyeron, y a aquellas que son negativas, piensen en las características que le daba a las situaciones y a los personajes. Ahora estaba hojeando el libro para ver alguna que otra cita, y vaya suerte la mía que me topé con una cita bastante larga, pero que para mí creo que es una gran idea de dar una especie de presentación de lo que puede llegar a ser la complejidad de los personajes en la novela de Humillados y Ofendidos. Y ahora procedo a citar. En la edición de Aguilar es en la página 333, si alguien de repente lo tiene, pues lo invito a que también vea la página. Dice así: seguro estoy de que usted, en este momento, me califica de pecador, y quién sabe si también de ruin, de extravagante, perverso, vicioso. Pero mire usted qué digo: si fuera posible, lo que claro está que no lo será nunca, atendía la naturaleza del hombre, si fuera posible que cada uno de nosotros escribiera todas sus interioridades
pero de modo que no temiese poner al descubierto no solo aquello que teme decir y por nada del mundo dice los demás, sino aquello que no se atreve a decirles a sus más íntimos amigos, sino también aquello que otro a sí mismo no se atreve a decirse. Créame usted, se levantaría entonces el mundo tal peste que todos echaríamos a correr huyendo. Uno de las citas que para mí sirven como resumen de esta novela. ¿Por qué me concentro en esta cita que conseguí de suerte hojeando? Ahora se me prendió el foco, dirían por ahí, que los personajes aquí tienen algo muy interesante. A mi punto de vista, no es el protagonista quien es el más complejo, la verdad. No sé si en las novelas que nos traen ustedes, el protagonista sea el más complejo. Los invito a responder. Pues yo diría que complejo no, porque sí se centra mucho en Raskolnikov, en Crimen y Castigo, porque es el que más desarrollo le da. Sin embargo, sí hay otros personajes a los que da desarrollo, otros que definitivamente terminan desapareciendo. Pero yo pienso que el protagonista de Crimen y Castigo no es muy complejo, es completamente directo, o sea, sí te explica. Sin embargo, en Memorias del Subsuelo es todavía mucho más evidente que conozcamos a este personaje, porque esta novela de Memorias del Subsuelo está narrada en primera persona. Nos da más oportunidad de conocer al personaje y lo que piensa, como en el ejemplo que les dije de cuando digo, yo soy, no es cierto, mentí, pero por gusto. O sea, sabemos que este personaje es un poco, bueno, él mismo lo dice, grosero. David, Ross, ¿ustedes qué mencionan? Bueno, no sé tú, no sé lo que piensas tú, David, que tú también leíste Noches Blancas, pero yo creo que como tal, el personaje principal complejo tampoco es. O sea, más allá de lo que yo he comentado, es un sujeto solitario también, que sin embargo también creo que es un personaje muy optimista. O sea, por el final vemos que él no le guarda ningún rencor a Nastenka, pese a que se comenta que luego nunca la vuelva a ver. Él pues le desea todo lo mejor y pues hasta incluso le agradece por haberlo hecho feliz durante un rato al menos. Él mismo comenta esto, que si me permiten voy a leer. Adelante. Voy a leer el final de la novela. Los últimos 2 párrafos, que en la edición de Aguilar, que también tengo yo, con la que he de destacar, viene también Pobres Gentes, la primera obra de Dostoyevsky. En la página 377, él dice: que tu vida sea dichosa y tan clara y gustosa cual tu dulce sonrisa, y bendita seas por el momento de ventura y de felicidad que diste a otro corazón solitario y agradecido. Dios mío, todo un momento de felicidad. Sí, ¿no es eso bastante para colmar una vida? Aquí, con esto, el personaje nos está diciendo, va a vivir el resto de su vida atesorando ese momento y viviendo gracias a él. Sí, yo creo que desde luego en toda obra de Dostoyevsky, pues él desarrolla sus personajes de tal manera que sean complejos. Yo creo que esta complejidad del personaje, pues creo que reside paradójicamente no tanto en ser personaje, sino en ser verosímilmente persona. Aunque, o sea, de todos modos sabemos que los personajes son eso, o sea, se mantienen ahí en el libro. O sea, Raskolnikov pues no existió como tal en Rusia o en algún otro lugar, pero intuimos en nuestra conciencia y en que somos cómplices como lectores, que Raskolnikov pues es un personaje verídico, es un personaje verosímil. Y en Noches Blancas, que es pues la obra que nosotros leímos, fue los personajes, tanto el protagonista como Nastenka,
creo que son más complejos en la forma en que nosotros llenamos esa soledad, ¿no? Rogelio dijo que sabemos que el personaje es un solitario porque sus únicos amigos son las casas, o sea, y a partir de esa simple y llana, en apariencia, cita, intuimos pues un montón de cosas y conforme la novela nos da en el transcurso de su pasión, de su amorío con Nastenka, también vemos que Nastenka pues es una personaje compleja, y no compleja porque Dostoyevsky diga 1001 cosas sobre este personaje, sino porque el personaje sí mismo es verosímil, o sea, nosotros, digamos, nos la creemos. Incluso si llegáramos a pensar que Nastenka no existe como tal, nosotros al leerlo, al Dostoyevsky mostrarnos pues su escritura, nosotros creemos en verdad que Nastenka pues no quiere a nuestro protagonista, o lo ama, o como al final de la obra, que eso se me hace muy humano, pues acepta el rechazo de Nastenka. O sea, creo que todos atajamos muy bien que es parte de la generación de Dostoyevsky. O sea, él no es el único que sabe retratar muy bien con verosimilitud los personajes. O sea, hay otros nombres que no los voy a mencionar, pero que muy bien sabemos quiénes son, y eso es lo rico que hace en los personajes de Dostoyevsky, pues en sus obras. Y sí, o sea, las noches blancas, quizás no es los demonios, no tiene ese castillo, esa catedral de palabras para decirnos la naturaleza de este personaje, o las vueltas de tuerca en su interior, pero las noches blancas, o sea, nos dan un atisbo de las decisiones tan humanas como nos las puede dar Dostoyevsky de lo que vivió. Obviamente lo autobiográfico siempre está implícito en las obras, y en Dostoyevsky, bueno, sabemos que su vida no fue la más la más tranquila, no fue la más no fue como Tolstoy, no fue como otros escritores que tuvieron su tiempo, su hora, su momento para escribir, para estar tranquilos, sino que Dostoyevsky fue un fracaso tras otro, una pérdida tras otra, y pues que casi parece que fue un milagro que nos haya dejado tantas obras buenas como las que hemos mencionado, y aún otras. O que hubiera terminado El buen pecador con la segunda parte de los Karamazov. O sea, ese es que ¿cómo no puedes escribir de otra cosa? Obviamente, o sea, tampoco estoy diciendo que toda su literatura es córtate las venas, ni mucho menos. No. Pero a lo que voy es de que cuando vive cierta, bueno, nosotros que también escribimos, o sea, cuando vive cierta tragedia o algún momento de pesar, o sea, lo sacas en la escritura. Ahora imagínate vivir toda tu vida de que falleció tu primera esposa, falleció tu hermano, falleció tu primera hija, que tus derechos de autor casi se los queda a alguien que te odia, o sea, es tragedia. Tenía un montón de deudas por la herencia de su hermano para poder por los juegos de azar. Sí, juegos de azar, o sea, todo ello, o sea, era tragedia tras tragedia, y termina, en mi punto de vista, una persona cuando vive tragedia tras tragedia nada más tiene dos opciones: o de manera sincera ve la vida como una asquerosidad, o intenta ver la belleza en lo feo, o sea, en el dolor intenta ver la belleza, que a mi punto de vista es lo que él hizo, tomando en cuenta que siempre se sintió culpable por la muerte de su padre. O sea, sí. Eso de verdad que dejó, la verdad, sí,
fue una resiliencia, o sea, por parte de Dostoyevsky. Yo ahorita me acuerdo muy bien de bueno, a propósito de los rusos, o sea, estaba leyendo una introducción a una antología de cuentos de Chekhov, donde hablaba que pon a Chekhov en la misma situación con otras 100 personas y solo va a haber un Chekhov. O sea, pon al mismo personaje en sus mismas condiciones, las mismas personas en las mismas condiciones, junto con otras 100 personas y a ver quién sale igual que Dostoyevsky. O sea, pongámonos en sus zapatos. O sea, se muere tu papá, se muere tu esposa, se muere tu primera hija, y te suceden un montón de deudas, te suceden un montón de cosas que a ver quién saca un Crimen y Castigo al menos, o a quién saca un Noches Blancas, o quién saca un Humillados y Ofendidos. O sea, obviamente la biografía de Dostoyevsky nos ayuda a ver qué es lo que sucedía en el contexto de sus obras, pero pues, o sea, es algo casi intangible que sucede con los autores. O sea, por eso le daba el calificativo de milagro, porque, o sea, no cualquiera, porque sí ha de haber muchas personas que igual estuvieron en las mismas condiciones de Dostoyevsky, pero Dostoyevsky no hay dos, o sea, solo tenemos a un Fyodor. Entonces sí es algo, pues, indescriptible, es algo increíble también. Sí, totalmente. Bueno, ya como una de las últimas cuestiones, voy a hablar un poco de los finales de estos libros que tenemos aquí presentes. Noto que en varios de los primeros textos que llegó a escribir terminaba sus historias con diálogos o pensamientos, como en el caso de Noches Blancas, que termina una especie de diálogo diciendo: Dios mío, todo momento de felicidad, sí, no es esto bastante para colmar una vida. O sea, es más ahí como que un pensamiento y a la vez una idea. Luego también el final de Humillados y Ofendidos, que es precisamente el pensamiento. El personaje que piensa este final es Natasha, y dice: hubiéramos podido vivir siempre felices juntos. Sin embargo, los finales de Memorias del Subsuelo y de Crimen y Castigo son muy diferentes. Aquí en el de Memorias del Subsuelo hay una especie de intervención de un narrador omnisciente, porque hay una interrupción. Voy a citarles la última parte de las memorias de este personaje paradójico, y dice: les estamos tomando gusto, pronto inventaremos la manera de nacer de una idea, pero con esto basta. No quiero escribir más desde el subsuelo. Hace una pausa Dostoyevsky y luego escribe: no terminan aquí, sin embargo, los apuntes de este sujeto paradójico. No pudo refrenarse y siguió adelante con ellos, pero a nosotros nos pareció oportuno ponerles aquí punto final. Eso me recuerda un poco a Goethe con Las penas del joven Werther, la intervención del editor y las cartas de ese sujeto. Pero volviendo a Dostoyevsky, que es nuestro centro principal, en Crimen y Castigo el final es muy distinto, porque, voy a citarlo, termina así: pero comienza aquí una nueva historia, la historia de la lenta renovación de un hombre, de su regeneración progresiva, de su paso gradual de una vida a otra, de su ascensión a una nueva realidad desconocida para él. Esto puede ser el tema de un nuevo relato. El que hemos querido ofrecer al lector ha terminado. O sea, Dostoyevsky trata de hacer finales distintos. Aquí en el de Memorias del Suelo hay una intervención, un personaje que habla en tercera persona, porque al parecer se recopilan aquí los datos. A la vez es como para presentarnos al lector una obra que no se conocía, que fue encontrada, que se dio a conocer después. Pero en Crimen y Castigo, nuestro narrador nos está diciendo: la historia que quería contarte llegó a su fin, porque ya llegamos al punto final de este asunto, de este gran desarrollo, de este gran personaje. Bueno, yo quiero volver a un tema que mencionamos anterior, y era biográfico.
la situación, bueno, la figura paterna en esta novela. Yo creo que cerramos con el tema de la figura paterna. ¿Les parece bien? Yo estoy Bueno. de acuerdo. Me voy a concentrar en Humillados y Ofendidos, no en Los Demonios. Invito también a leer Los Demonios, una novela. Humillados y Ofendidos es buena, Los Demonios es mejor, a mi punto de vista. En esta novela de de casi 480 páginas, la figura paterna siempre está presente. Ahora, la situación es esta. ¿Cuáles son las diferencias entre la figura paterna y la figura del hijo? O sea, siempre hay un cambio en alguna generación, para bien o para mal. Esta novelita me encanta cómo hace la comparación entre dos personajes, que es Alyosha y su padre. Si Alyosha es un señor por ahí creo que está en sus 30s, de gastar dinero, de buscar felicidad a casi cualquier costo, ser muy cautivador con su diálogo y así. Su padre, digamos que es todo lo contrario, porque él sí no tiene ningún problema en decir lo que piensa, y aparte que es muy metódico. Entonces digamos que si el hijo está mal, el padre está peor. La situación es en una de las citas de la novela, cuando se está haciendo un diálogo con el padre de Alyosha, sí, si mal no recuerdo es el padre, tiene opiniones, la verdad que muy egoístas en el sentido del amor propio. Por ejemplo, dice: usted nos odia a todos. Vaina le está hablando a este sujeto, al padre. Usted nos odia a todos, incluyéndome a mí, y en mí se está vengando ahora de todo y de todos. Todo esto procede en usted del más irritante amor propio. Y posteriormente menciona de que es en la siguiente, de que el amor de sí mismo, he ahí la única norma que yo reconozco. Y de ahí hace una crítica a una filosofía y todo eso. O sea, hay personajes que son, les parece que lo clasificamos como malévolo, porque son aquellos que tienen poder leve, escaso, pero son amantes del poder, y incluso diría que hasta un poco, diría mi profe de la prepa, maquiavélico, en el sentido de que no teme el sacrificio para conseguir sus metas, y es muy frío y no le interesa a nadie más que él. Entonces yo por eso lo llevo a clasificar como malévolo. Además, aparte, digamos que esta novela no tiene villanos, solamente hay gente buena, ni eso, hay gente. Es gente, o sea, es gente. Lo mismo Solo- en Crimen y Castigo, o sea, no hay villanos, técnicamente todo son personas normales que van siguiendo sus procesos, Ajá, sus sistemas, pero no hay villanos como tal. Lo mismo en Noches Blancas, digo, solo son personas que incluso que pueden existir en la vida real, como mencionaste antes. Esto es muy verosímil y por eso mismo no necesariamente es gente buena. Y, o sea, en el siglo XIX, o sea, en el devenir del siglo XIX, o sea, pasan de lo que dices, de héroes, villanos, tal, o sea, personajes meramente arquetípicos. Y ya, o sea, ya en el siglo XIX, con franceses, con ingleses, con rusos, ya no, o sea, nos damos cuenta que la novela no es sobre quién es bueno, quién es malo, quién hizo esto, quién hizo lo otro, sino que es sobre personas, o sea, sobre personajes, o sea, no hay un rasgo distintivo marcado como para decir, esto es la maldad, o esto es la abundancia, o este es Dios, o este es el diablo, este es lo bueno, este es lo malo. Así, esa dicotomía, no, o sea, y después en el siglo XX todavía se acentúa más, pero
en el siglo XIX. En el siglo XX se acentúa más sobre que ya no, o sea, ya no se trata de no sé, o sea, de enseñar como tal, sino de presentar una vida, presentar, o al menos un pedazo de ella, presentar las 24 horas de un señor en Dublín. O sea, es eso, o sea, ya no es saber quién es el bueno, el malo o el feo, o sea, es cómo contar la vida de un personaje. Y Dostoyevsky pues es de los que profetizan, por así decirlo eso, en sus novelas, sí, o sea, Es uno de los grandes maestros en eso, en cuanto a crear personajes. Sí, para mí, ya que les dije cómo era el padre de Alyosha, ahora les voy a leer cómo lo presentan. O sea, es totalmente todo, es todo lo contrario, escuchen. Alyosha, que era como solía nombrar el príncipe Alexei Petrovich, este era, en el fondo, un muchacho simpaticísimo, guapo, débil de carácter y nervioso como una mujer, pero al mismo tiempo jovial e ingenuo, con un alma franca y capaz de los más nobles sentimientos y un corazón amoroso, sincero y agradecido. Y ustedes me dirán, pero si este hombre abandonó a su hija, efectivamente, ahí está algo muy importante, y ahí es donde yo les dije que Vaina no era el personaje más desarrollado. Es Alyosha y es su hija, Nelly. Cuando mencioné que Nelly fallece, me preguntarán, ¿por qué fallece? O sea, y en la novela no hay una explicación científica. O sea, está el médico, no saben qué sucede, y fallece. Enferma y murió la pobrecita. La humillada y la ofendida. Así, me encanta, en un momento de la novela mencionan el título, humillada y ofendida, es el padre de Natasha refiriéndose a su hija. Y cuando te dan el título, entiendes por qué. O sea, bueno, cuando te lees el texto, entiendes por qué eso de humillada y ofendida. Más que todo por cómo la tratan sus esposos. ¿Ok? Y me dirán, ¿cómo la tratan? Si lo presentan de una buena manera, ya en el desarrollo de la novela, te das dando cuenta, bueno, por medio de lo que cuenta Dostoyevsky, que es un hombre que desea tenerlo todo, en el sentido de que llega a tener en un punto el deseo de poseer 2 amantes, y que una de ellas lo acepta, que es Natasha, pero con la única cuestión, bueno, con el requisito de que la ame más a ella. O sea, tampoco Natasha es el alma de Dios, porque también es la sensación de que podrás tener otra, pero yo seré tu principal. Eso es complejo, eso es muy complejo. Y luego está la situación de la segunda, la humillada y ofendida, Nelly, que para mí es la verdadera protagonista de la novela, no Vaina. O sea, es Alyosha y su hija. Nelly, les digo que fallece, y no tienen la explicación por qué. Cuando yo terminé la novela y después de estar triste por 3 días, cuando leí la muerte de Nelly, que lo hace de una manera muy seca, como lo hace Dostoyevsky, que te dice, y murió, y dices, ay, o sea, no estaba preparado para una muerte que me fuera a doler tanto, y más de alguien que te encariñas, porque el personaje es un amor de persona, psicológicamente es maravilloso, literal podría ser tu primita o tu sobrinita, y está enferma y la quieres cuidar porque es tu familia. Así te encariñas con esos personajes. Maestro de la construcción de personajes, de verdad, maestro. Y estaba buscando en la novela citas para apuntarlas, para anotarlas, decía, esto me encanta, esto me encanta. Y me topé, ahora sí que salí de la cueva. Hay menos de un renglón en la novela que es fundamental a mi punto de vista para entender por qué termina así la pobre niña, que esto toca el tema de Dios, que es importantísimo para el autor, porque era creyente y aparte era muy, no recuerdo si era conservador o, bueno, de ese estilo de rusos que eran ortodoxos, y después
sí, ortodoxo, muy creyente, pensaba que pues el cristianismo, o sea, iba a ser como que de cierta manera la idea. Más aparte después en el imperio. en el imperio, o sea, después del fusilamiento, bueno, del falso fusilamiento, o sea, yo digo que él quedó mal de la cabeza. Cuando te dicen que te vas a morir y te hacen una broma, quedas mal. Entonces yo digo que él decidió perdonar al zar, tomarlo como su salvador, al ver que le perdonó la vida como si fuera un juego. Pero bueno, eso ya es un tema y aparte. Bueno, hay una cita que dice así, escuchen, Dios no perdona a quienes no quieren perdonar. Breve, muy breve, pero fundamental, y está escondida en momentos, en un momento muy pequeño de la novela. Pero esta cita que les acabo de decir es fundamental para entender el final de la pobre pequeña, porque fallece sin explicación médica. Fallece porque no perdonó a su padre. Su padre, después de haber concebido a su hija, deja a la madre de Nelly, a Mameshka, así le dice la pobre niñita. Y la mujer fallece, y fallece de una manera horrible porque su padre, el señor Smith, no la perdona del todo. Entonces miren qué curioso, o sea, para mí una novela es una tesis, o sea, es una idea que tú planteas. Sí, puedes llenarla de personajes y lo que tú quieras, pero la base de una novela es una tesis. Yo lo vi así con Los demonios. Cuando lo terminé de leer me quedé claro de que había varias tesis ahí, pero una de ellas era la capacidad de la crueldad del ser humano cuando tiene poder y con los que no tienen ningún método de defenderse. Para mí eso fue como que la tesis de esa novela. Y aquí, en Humillados y Ofendidos, es el perdón. No estoy diciendo que la novela te diga de que vive con aquellos que te han ofendido, ni con los que te han humillado, tampoco, pero perdónalos. ¿Por qué? Si la literatura está muchas veces a la situación de la enseñanza, ¿por qué no pensar que esta novela también puede tener algo de enseñanza? Piénsenlo. Digo, Sí, el único problema es cuando te obligan a leer eso, o sea, te obligan a pensar. Sí, en eso. totalmente. La literatura no debe ser obligatoria, es un gusto. Definitivamente. Ajá. Así como lo dijo Borges una vez, que en sí el término de literatura, de lectura obligada, sí, es contradictorio, porque la lectura Es no un debe gozo. no debe ser obligada. Es un modo de Debe, felicidad. sí, debemos encontrar la felicidad ahí, hacerlo por gusto, disfrutarla. Si nos obligan a hacerlo, por supuesto que no lo vamos a hacer. Sí, termina siendo una contradicción bárbara. Bueno, continuando con lo que venía diciendo, pues si está esta idea del perdón y está la protagonista que es una inocente niña y fallece, entonces te está dando cuenta de que uno, tomando en cuenta que él era creyente, que Dios no perdona, y dos, que en ti está perdonar. Para mí ese es el alma de esta novela, tener la sensación, lograr el perdón a aquellos que te han lastimado, porque tampoco digo que Alyosha sea buen personaje al final, para mi punto de vista también es un desgraciado, no como su padre, pero también es un desgraciado, dejando a su hija, pero sin embargo, la novela termina con Nelly pidiéndole a Vaina que le mencione a Alyosha que ella es su hija y ella va a morir, y aún muerta no lo perdona, igual que su madre. Mira ahí cómo se repite el patrón. Entonces, la novela termina con Vaina hablando con Natasha antes de que Natasha se vaya, y le dice a Natasha que hubiéramos sido tan felices los dos juntos. O sea, vaya manera de acabar ahí. Hay otras cosas de la novela, da para más tiempo, pero por cuestiones de recursos a nuestra disposición en este momento, lo terminamos por aquí. Les invito, como no tienen una idea, a leer este autor. Lean lo que quieran. Este audio es una invitación para que comiencen con él. Agarren la novela que sea. Yo empecé con Los demonios. ¿Me arrepiento? No. Luego voy con esta novela. Me arrepiento menos. Entonces,
los invito, mis colegas han leído Noches Blancas, Crimen y Castigo y otras más. Lean cuando quieran saber o quieran tener una nueva percepción de lo que puede ser el alma humana y su complejidad. Lean a Dostoyevsky, porque no solamente es un autor, sino a mi punto de vista es un maestro de cómo enseñar por medio de la literatura, cómo te enseña por medio de la ficción. Eso es todo por ahora. Este fue el podcast número 3 de Los Haraganes. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias.